Bienvenidos a una nueva sesión Practica tu estrategia básica. Vamos a analizar el juego de un streamer muy conocido, el cual es Iwo, y vamos a ver si en este tiempo que le hemos estado viendo ha mejorado su juego en el Blackjack. Recordemos que en las últimas sesiones vimos que no era un gran jugador, sin embargo veamos si ha podido mejorar, ¿no? Iwo se encuentra en la primera postura y está jugando con sus amigos. Un amigo que tiene muy conocido es el Mitch, el cual algunas veces lo he visto y sí juega bien el Blackjack. 15 contra 9. Bueno, ya. Olvídense lo que dije. No mejoró nada. Error. 15 contra 9 es pedir. No pide. Y peor aún, está jugando Cybets. Que eso es peor. Eviten las Cybets, incrementan la ventaja del casino. 14 contra 9 también, me parece que es su amigo y no pide. Ya, Iwo juega mal. Pero por lo que veo sus amigos no son muy buenos, que digamos. Y Michi tiene que pedir 15 contra 9 es pedir, no pidió. ¿Y que tiene el dealer? Tiene 20. Bueno, en esta primera ronda los tres han cometido errores, el cual es no pedir. Pero 15, 16 son manos de por sí muy malas, son casi perdedoras. A la larga son manos perdedoras. Si mal no recuerdo es como un 0.45% de desventaja, así pides. Bien, veamos qué le dan. Vaya, 11. 11 contra 10. Decisión difícil para los gamblers. Sí, esta es una mano de doblado. Tiene que doblar. Ah, no tiene dinero para doblar. Eso es lo malo cuando uno gamblea y no se mide, después no tiene dinero. 19. Bien, era una jugada de doblar. 19. Bien, veamos. Otro error que comete Illidan. 15 contra 10 se pide. Al no pedir de lo que pierden un 0.45 de veces, plantándote 15 contra 10, pierdes un 0.53, 52% de veces. Un 52, 53% de veces. A ver, el Michi tenía 7, pide con 2, tiene que volver a pedir. 11. Uy, se acomodó la mano. Tiene que seguir pidiendo. Bueno, decisión sencilla, seguir pidiendo. 11 contra 10. 15. Rayos. Pura carta pequeña. Tiene que seguir pidiendo. Se plantó. Ese es un error. Solo voy a decir algo. Espero que acá vive el robo. Bien, veamos que tiene el dealer. 19. Lo empatamos. Revancha. Iwo es un gambler. Iwo es un gambler. O sea, apuesta todo cuando siente que puede ganar, no cuando sabe realmente si las estadísticas están a su favor. Bien, veamos que sale. 10. 10 para el Michi. 19. 19 contra Ace. Bueno, según estrategia básica, recordemos, nunca se paga seguro. No debe pagar seguro. Bueno, Iwo tranquilamente tiene que plantarse. Aquí Michi tiene que pedir. Y acá Illidan tiene que abrir sus ases, ¿no? A su lado. Bien, por lo general analizo solo el streamer. Sería bueno que vea cómo juegan los demás de la mesa. Bien, abrió, par de ases contra as, decisión correcta. A ver, al menos uno tiene que darle 21. 21, 17. Bien, 5 tiene que seguir pidiendo. 11 contra ace, tiene que pedir. No, es que si tiene Black Que Jack, tiene 18, se planta. Pato tiene que 16 contra ace, tiene que pedir. Tiene un 6, yo voy a pedir entonces. Pato pasó, ese es un error. No creo, Michi, si puede volar todavía. Ten fe, weón. Confirmo, Iwo es un gambler. Ya lo sacaron con esa frase, ¿no? Ten fe. Cuando ya te vas a la fe es que
Está dejando las cosas en manos del destino. Ya. Con ese sí. Mire, Pato hubiera sacado ese 5, hacía 21. Michi sacaba ese 3, hacía 18. Vamos que tiene el dealer. Mira, iba a Ahí ya. 21, ¿ah? Hacía Hacía 21. Vamos, mierda. Pero vamos, si seguían pidiendo... Tranquilo. Bueno, el Michi hubiera tenido una mano ventajosa. Me muevo a la Fría, tienes que estar con el temple. Pero bien, Michi tomó la decisión correcta y hubo una decisión fácil, tenía que Tienes estar plantarse. con el temple, Están bebita. cambiando, weón. Bien, veamos. Están que le Cambios de ponen dealer. a Ronda Rousey. Tienes que estar con el Ronda Rousey. temple. Bien, vemos que Ivo no ha mejorado mucho en su estrategia básica. Aquí nos anda. Oh, no jodan. Recuerden que si no juegan estrategia básica, la ventaja del casino varía entre 2 a 5% dependiendo de las malas decisiones que vayas tomando. Ya. Y eso aumenta si es que tú apuestas en las sidebets. Pero, ¿viste? Pares perfectos, escalera, todo eso. ¿Según Como son tiene un 4? asesino, ya sí. No, no, no. Ya no, 12 no, contra no, no, Ace. no, no. 12 contra No Ace tiene blackjack, no tiene. no se paga seguro, pero tampoco es una decisión tan difícil. Si tienes una mano menor a 17 tienes que pedir, tengas lo que tengas. Porque bueno, en sí ya estás medio perdido cuando el líder tiene un Poco Ace. o nada, así de simple. Bien, veamos, 12 contra Ace es pedir. Eso alenga, ¿no? ¿Verdad? Iwo pide, veamos qué le dan. Uy, qué gozo. Mira, me ha 17. robado 20, Serrano. Bebita, la violenta. Me ha robado mi 20. Bueno, su amigo está al costado, Igual empataste al 17, ya pero está tiene bien. que pedir. Espérate, ya, con esto ya el empate, yo estoy tranquilo. Ya, lo malo es que su amigo también parece un gambler. No perdemos ni ganamos acá. Parece un gambler. ¿Cómo va a plantarse? Ya, ese es un error grave. Grave y encima metida de pata, vamos a decirlo así. Ese es un error grave metida de pata, ya. Cuando juegas con otras personas que van antes de ti y digamos, ellos toman la decisión primero, tú tienes que seguir tomando la decisión correcta. Bueno, yo supongo que aquí Illidan se planta porque tiene miedo. Bien, tiene miedo de porque ya el 5 le salió a su amigo Iwo, que está jugando ante una postura antes que él. Pero la decisión correcta y la decisión matemáticamente correcta, ustedes tienen que seguir pidiendo. ¿Bien? Tomen la decisión. No importa lo que hagan los otros jugadores en la mesa. Estadísticamente se ha visto que no afecta realmente si juegas con alguien inexperto, un jugador avanzado, un gambler, no importa. Tú tienes que seguir tomando la decisión correcta. Y aquí lo que hace Illidan es una metedura de pata, ¿no? Porque vio que se le fue el 5, dejó de pedir. Y eso es un error. Serrano me roba mi carta. Oh, Y peor aún, bueno, lo insulta porque es su amigo, ¿no? Pero si ustedes no están con sus amigos, Para todos los que quieren saber si no los están con sus beneficios amigos, de los bueno, jugadores no hagan comentarios así en la mesa de Blackjack. y todos los beneficios que hay para Cada todos. uno, el Blackjack es un juego individual, ¿ya? Eso recuerda, el Blackjack es un juego individual. Si tú salvas la mesa o alguien salva la mesa por ti, es cosas de pura suerte. puta. Te da En un serio. 12. O peor aún, si tú quieres hacerte el noble y dejar una carta a la postura siguiente, si la otra postura gana, él no te va a dar nada. 21, Y eso me ha pasado. Puta, Eso me ha pasado en la mesa. Bien, 21. Cada vez que apuestas 50 lucas, Bueno, 12 apuestas contra Ace es 9, pedir, tío. como les digo. 15 contra Ace también es pedir. Voló, que tiene el dealer. Ay, 19. 19, tiene 19. Muere, papá. Bien, gana el Una Michi. de repente. Igual acá ese voló. quiere jugar a Mazoku, quiere jugar con ustedes, pero no sabe. No sabe. No Bien, tiene veamos. plata. 15 contra 8 es pedir. Error de Michi plantándose. Es pedir. Qué bueno para hablar, güey. Bien, que tiene el dealer. No, 19. dice, enseñen, le enseñen. ¿Qué sacó? 19. Ya, 19. muchas Sacó pérdidas, 19. ya toca su win. Toca el win acá, creo. Ya, Digo, creo que esto creo que lo toqué en acá mi la sesión de recuperada, mitos, acá la ¿no? recuperada. Cuando vas perdiendo, en la siguiente mano tienes que Acá ganar, es la ¿no? recuperada, loco. Apago stream. Esto es de gamblers. Apostar porque ya llevas una racha perdedora y apuestas más porque crees que es tu racha ganadora. Viene tu racha ganadora, ¿no? Yo no voy a ganar, yo voy a empatar. Yo Me voy a la empatar. pone difícil siempre el Blackjack, joder. Ya, Siempre eviten me la pone ser como difícil. Iwo, por favor, cuando vayan a la mesa de Blackjack. Si ya de por sí no tienen estrategia básica, eviten las sidebets. Miren, acá en 2 sidebets nomás se le está yendo el en soles. 45 soles en las sidebets. Difícil, Es re un picante. terrible error porque las sidebets no es común que salgan. Y a este simio le dan par Bien, perfecto. veamos. Ya, bla, bla, 15 bla. contra 8, tiene que pedir. Paso pido. Se pide. Yo digo paso. Tienes que plantar. Ah,
Este tipo sí juega mal realmente. 15 contra 8 es pedir. Yo digo paso. Iba a pasar, a ver, vamos a ver qué hace. He pedido, te lo juro. Se plantó. Chao, Michi. Él dice que pidió y se plantó. Ya te dije. Ya a ver, aquí No, le Pato también a 7 contra 8 se planta. muy lento. Todas las otras manos están sencillas. Acá Michi debió abrir. Par de 9 contra 8 se abre. Empátame. Empátame, Rosita. Y Florcita, XT 14 contra 8 tiene que pedir. Pidió, pero voló desgraciadamente. Y el dealer tiene 18. me empató. Pues. Bueno, acá el error fue de Michi, que no abrió. Y de Iwo también, que debió haber pedido. Yolo, Michi, acá todo por el todo. Bien, veamos todo qué por pasa. el todo. Todo o nada, Michi, así de simple. No, nada, sí. Iwo comete todos los errores. Bueno, ver a Iwo, tómenlo así, es como ver lo que ustedes no deben ser, ¿ya? Sí. Mientras van cambiando el zapato. Tienes que Apuesta todo cuando no debe. siéntele, No tiene estrategia básica. Apuesta sidebets. Insulta a los otros jugadores. O sea, ese es el tipo de jugadores que ustedes no deben ser en la mesa de Blackjack. Pasamos todos. Todos tienen que pasar aquí, a ver. Le busco el IP, le busco la Sí, Por 5. favor, pasen Todos todos. pasen, Es todos una pasen, mano no le roben tranquila. figuras. Mira, está pidiendo el pato Parodi. Ya, El pato tiene que doblar. 11 contra 5 es doblar. Ya, está bien. 14 contra 5 es pasar. El pato ha pedido su... Bien, veamos. XT siempre me caga todo, güey. ¿Por qué? ¿Qué haces? Rayos, pidió 14 contra 5. Cinco, XT. Ah, ese es... Putos. Ya, eso... Por esas cosas yo he visto que a la gente sí la miran mal o las botan, ¿no? Cuando pides carta, cuando el dealer tiene una carta voladora, un 4, 5, 6, los otros jugadores de la mesa sí te quieren matar. Te matan con la mirada si tú cometes un error. En este caso parece que le ha salido bien. Parece. No sé qué va a pasar. Parece, porque le he quitado una carta pequeña. Pero eso sí. Algo que les debo decir. Si ustedes recién están practicando estrategia básica, no tienen mucha noción, eviten ir a la última postura. Porque los gamblers, por lo general, le van a echar la culpa a ustedes si, digamos, toman una carta que con el dealer volaba, por ejemplo. ¿No? Por eso es mejor eviten la última postura. Si recién están practicando estrategia básica y no tienen mucha noción de juego. 15. Hoy le quitó el 21. No puede ser, güey. Igual tenía otra carta pequeña. Ya, Puede ser. No, Pero de todas maneras, así haya armado una mano, el dealer no debió haber pedido. Es un error que la mayoría de veces cuesta. Bueno, le cuesta a toda la mesa en este caso. Todos tenían malas manos. Y bien, con esto se acaba la sesión. Ha sido algo rápida, la verdad. Vimos que Iwo sigue cometiendo los mismos errores del Blackjack. Aquí le vamos a dejar. Sí, como ven, es un completo error haber pedido S6. Pudo haberle salido, pero esta vez no fue así. Pero en sí, eviten, como les digo, si ustedes están aprendiendo, eviten ir a la última postura. Eso sí, sobre todo, jueguen Blackjack. Yo les recomiendo que jueguen Blackjack en casino real. Porque el Blackjack online, las reglas son deplorables. Ahí la ventaja del casino es de 0.7. Olvídense, 0.7 y con estrategia básica perfecta. Jugando Cyber sin jugar bien el Blackjack. Aquí sí yo me atrevería a decir que la ventaja del casino es de un 8%, 9%. Así que por favor eviten el Blackjack Online. Solamente vean Blackjack Online para practicar su estrategia básica y el conteo de cartas, ¿no? El cual yo voy a estar enseñando en sesiones más adelante. Y bien, como ya para finalizar, eviten ser como Iwo, por favor. O como alguno de sus amigos que han visto en el video. Jueguen estrategia básica perfecta, jueguenla bien. De mismo modo, no insulten a otros jugadores cuando cometan errores. Bien, del mismo modo, preocúpense en sus manos, ¿no? No vean las manos de los demás. Digamos, si un jugador te hace ganar o te hace perder, no hagas comentarios al respecto. Bien, porque recordemos, el Blackjack es un juego individual. Tú no estás haciendo equipo con nadie, ¿no? A menos que tengas un equipo de Blackjack. Es algo más avanzado, pero en sí, cada uno está por su lado.
¿no? Si tú ganas tu mano gracias a otro jugador, vamos a ser sinceros, tú no le vas a dar nada. No le vas a dar ni un centavo si el otro jugador te hizo ganar, ¿verdad? Bien, del mismo modo, eviten las side bets a como de lugar. Apostar a los pares o al 21+3, que son manos de póker, evítenlas. Y nunca paguen seguro. Bien, con esas indicaciones, y sobre todo, si están aprendiendo a jugar, eviten la última postura como de lugar. Es una recomendación nada más. Si están aprendiendo a jugar, eviten esta postura. Y ya con esas indicaciones, considérenlas. Vayan al casino preferentemente presencial, como les digo, y lleven una cantidad de dinero que estén dispuestos a perder, pero que les sirva como para su práctica. Bien, y mantengan las emociones. Manténganse en la mesa calmada, no traten de llamar la atención y pelearse con los jugadores. Bien, eso sería todo por la sesión de hoy. Split Aces despidiéndose.